Joe Biden ha sido diagnosticado con un cáncer de próstata agresivo con metástasis en los huesos. El expresidente de los Estados Unidos de 82 años recibió el diagnóstico luego de acudir al médico por síntomas urinarios. Su oficina confirmó que se trata de un cáncer con puntaje Gleason de 9, uno de los más altos, y que ya se ha propagado hasta los huesos. Sin embargo, también indicaron que es sensible a hormonas, lo cual podría permitir un tratamiento efectivo. La familia está evaluando sus opciones. Este diagnóstico, la verdad, me duele, porque Joe Biden fue el primer presidente al que seguí desde sus primarias, el primer candidato al que defendí con convicción, el líder en quien deposité mi voto y mi voz. Y hoy acaba de recibir el mismo diagnóstico que recibió mi abuelo, don Pablo. Ese mismo cáncer que terminó quitándole la vida. Y no le deseo eso a nadie, ni siquiera a aquellos que me han deseado la muerte simplemente por expresarme aquí en las redes sociales. Justo cuando me enteré de esta noticia tan dura, acababa de escribir uno de los ensayos más difíciles que he hecho hasta ahora. Un ensayo que se siente como una ruptura, como un antes y un después. Y sí, pensé en no publicarlo después de haber recibido esta noticia tan triste. Tenía dudas de si debía publicarlo o no. Pensé, ¿será insensible hablar de esto justo ahora? ¿Será cruel? ¿Debería guardar silencio por respeto? Y entonces decidí hablarle a una persona, o bueno, tal vez no debería ser persona porque la verdad es que fue con ChatGPT. Sí, soy culpable. Le pregunté a ChatGPT si publicar lo que por horas había estado escribiendo era una falta de respeto y me dijo lo siguiente: que alguien esté enfermo no borra los hechos, que la compasión y la verdad pueden coexistir, que se puede desearle lo mejor a Biden como ser humano y al mismo tiempo responsabilizarlo como líder por lo que dejó atrás. Porque si algo nos diferencia de los MAGA, es eso, no somos un culto, no tapamos los errores de los nuestros, no escondemos la verdad por lealtad partidista. Porque no se trata de atacar a un hombre enfermo, se trata de contar lo que pasó, de cómo llegamos hasta aquí y de por qué no podemos permitir que esto vuelva a repetirse. Esta es una historia de poder, ego, silencio y consecuencias. Una historia que, nos guste o no, ya está manchada en la historia de nuestro país y la única forma de honrarla es contándola bien. Los demócratas nos engañaron. Nos vieron la cara de estúpidos y posiblemente esta sea la verdadera razón por la que hoy estamos pagando un error que cometieron ellos. Y ahora nos toca chuparnos a Trump por 4 años y quién sabe si más. Nos mintieron. Biden nos mintió. Por narcisismo, por egoísmo, porque una vez que se tiene el poder, pocos son capaces de entregarlo voluntariamente. Y sí, Biden se salió de la contienda electoral, pero lo hizo tarde. Lo hizo dejándole una misión imposible a Kamala Harris en poco más de 100 días. Lo hizo cuando ya era demasiado obvio que no podría ganar. Lo hizo cuando ya no le quedaba de otra. Y esta crítica viene de alguien que apoyó a Biden, que pensó que Robert Hurt, de quien vamos a hablar más adelante, había mentido. Alguien que lo defendió hasta el final. En este video vamos a hablar de cómo el legado de Biden será haber permitido que Trump regresara al poder. Y el genocidio de los palestinos. Mi nombre es Hailey Thor y sí, yo soy demócrata, pero antes de ser demócrata, soy una ciudadana responsable, capaz de cambiar de opinión cuando la evidencia contradice lo que una vez creí. Y más importante, a diferencia de los MAGA, yo no estoy en un culto. No le soy fiel a ningún político solo porque represente a mi partido. Y esa es la gran diferencia entre los republicanos MAGA y muchos demócratas. Y no voy a negar que hay personas que están igual de mal que los MAGA de nuestro lado también, pero yo no soy una de esas. Y de mí siempre podrán esperar honestidad. Si me equivoco, en lugar de cambiar el tema o evitarlo, me van a escuchar admitir mi error, pedir disculpas y explicar mi razonamiento en el momento del error. Porque eso es lo que espero de las personas con las cuales yo me informo. Y es lo mínimo que alguien con una plataforma le debe a quienes confían en ella.
Por eso, en este video vamos a hablar de nuestros errores en el Partido Demócrata y cómo la avaricia y el egoísmo de Biden nos entregaron como resultado un segundo mandato de Donald Trump, que más que una presidencia es una dictadura fascista. El señor está mal de la cabeza. Y 100%. Permiso, que estoy hablando. I'm speaking. También ha dicho que somos Alimaña, los enemigos de adentro. ¿Tú sabes lo que sí es una vergüenza? Que una persona como Donald Trump esté liderando el Partido Republicano. Que era un mitin de amor. Sí, pero recordemos que todo lo que salga respecto a Donald Trump es una conspiración porque el señor es un santo. Por ahí. Muy bien. Y podría él empezar a pagarle a E. Jean Carroll lo que le debe por haber abusado sexualmente de ella. Y nunca culpas a Hamas por eso. Nunca has culpado a Hamas por eso. Jamás es una Por organización Dios. terrorista y no tengo nada que esperar de ellos, pero de un gobierno legítimo como el de Israel lo espero todo. Muchos en este momento se estarán preguntando que de qué es que yo estoy hablando, así que empecemos por el principio. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió la noticia de que Biden, al igual que Trump, tenía documentos clasificados en su poder después de haber dejado la Casa Blanca como vicepresidente de Obama? Resulta que unos ayudantes de Biden encontraron esos documentos en la oficina de una universidad donde él daba clases. Y cuando se lo informaron, Biden hizo lo correcto. Les pidió que lo reportaran de inmediato a las autoridades correspondientes. Y esto, a pesar de que sabía perfectamente que sería un escándalo mayor, porque en ese momento Trump ya estaba siendo investigado por retener documentos clasificados y enfrentaba cargos penales por eso. Ahora, quiero que nos detengamos un momento aquí porque hay dos diferencias claves que hay que dejar clarísimas. Primero, Trump empacó esos documentos clasificados con sus propias manos para llevárselos como trofeos personales. Cuando la Administración Nacional de Archivos y Registros, NARA, por sus siglas en inglés, se dio cuenta de que faltaban estos documentos, Trump los escondió deliberadamente, le pidió a sus empleados que movieran cajas, le mintió a sus propios abogados e incluso intentó borrar evidencia sobre cómo ocultó los documentos. Biden, por otro lado, aparentemente se los llevó sin intención deliberada y cuando fueron encontrados, y repito, nadie se había dado cuenta de que faltaban estos documentos, decidió entregarlos voluntariamente con total transparencia y sabiendo que los republicanos iban a usar eso para pintarlo como que él era igual que Trump. Biden pudo haber guardado esos documentos y si los ayudantes que lo encontraron hubieran sido leales, nadie se hubiera enterado, pero decidió hacer lo correcto. Así que quiero que eso quede bastante claro antes de seguir. Tal y como a Trump se le asignó un fiscal especial para investigarlo, a Biden también se le asignó uno. El fiscal asignado fue un republicano llamado Robert Hur, elegido precisamente por ser republicano para que la investigación fuera transparente y no existiera ni siquiera la apariencia de corrupción, algo que obviamente vemos que a la administración de Donald Trump le importa poco. Se eligió a un republicano con una reputación de ser imparcial y profesional. Cuando Hur finalmente publica el resultado de su investigación, dijo que no imputaría cargos a Biden y explicó claramente por qué. 1. Porque Biden cooperó desde el primer momento. 2. Porque no hubo intención deliberada y aquí entra el concepto legal de mens rea, es decir, la intención criminal, un requisito necesario para que se imputen cargos criminales. Hur incluso fue un paso más allá y explicó en el documento por qué el caso de Biden era diferente al de Trump, nombrando la evidencia incriminatoria que llevó a que a Trump sí se le imputaran cargos. Hasta ahí todo estaba muy bien, pero entonces vino la bomba. Hur dijo que aunque quisiera imputarle cargos a Biden, Biden probablemente saldría ileso de un juicio, porque un jurado lo vería como un viejito bien intencionado con mala memoria. Esa frase fue munición nuclear para los republicanos, porque aunque el reporte encontró que Biden no tenía la intención y por ende no se le imputaron cargos, plantó una duda devastadora sobre su capacidad mental, algo que ya venía siendo cuestionado por los republicanos repetidas veces por varios meses.
En ese momento, la parte del reporte que exoneraba a Biden fue bien recibida por los demócratas, incluyéndome a mí. Yo estaba trabajando en Univision en ese momento y como muchos sentí alivio de que no se le imputaran cargos. Y en televisión incluso energéticamente defendí a Biden. Si van y leen el documento, ahí van a encontrar que el fiscal que estuvo a cargo de esta investigación lo pone ahí o no lo puso. Sí, y de hecho Obama... Porque ella dijo que no. Obama hizo una orden ejecutiva. Dijo que no tenía Obama hizo... No lo leíste entonces, porque No, en el ¿crees tú que tú documento eres más que está. el fiscal general Tenemos que a sí? Biden, tenemos aquí a Franklin admitiendo que sí. Sí, Y en televisión expuse lo que yo pensaba y dije que eso de haberle llamado a Biden un viejito con mala memoria era innecesario. Los republicanos, por supuesto, se agarraron de eso al instante como prueba de que lo que venían diciendo, que Biden ya no estaba en condiciones para gobernar, era cierto. Y los demócratas, yo incluida, salimos a decir que Hurt lo había hecho con malicia, que solo quería echarle leña al fuego y que quería perjudicar a Biden para reforzar los rumores republicanos de que ya estaba demasiado viejo para gobernar. Yo defendí a Biden en ese momento. Al final del día, una persona vieja que trabaja para los estadounidenses o un criminal. Fácil. Pensé que sí, que tal vez se veía más lento, más viejo, pero que seguía siendo efectivo como presidente. Porque seamos claros, en política interna Biden hizo mucho por este país. Nos sacó de la pandemia, rescató la economía, firmó leyes históricas que van a beneficiar a este país por años, aunque otros en su momento quieran venir a tomar crédito. Cuando se publicó el reporte de Robert Hurt, los republicanos no tardaron en exigir que se revelara el audio completo de la entrevista que Hurt le hizo a Biden. ¿Por qué? Porque sabían que ese audio podía dejarlo aún peor parado, porque estaban convencidos de que escuchar a Biden luchando por recordar fechas, pausando, confundido, iba a tener mucho más impacto que simplemente leerlo. Y también, seamos honestos, porque querían comprobar públicamente que Hurt no había exagerado nada. Querían usar la propia voz de Biden como prueba irrefutable de que ya no estaba en condiciones de ser presidente. Y frente a eso, ¿qué hizo la administración de Biden? Se negó a liberar el audio. En su lugar, solo accedieron a publicar el transcript, el texto escrito de lo que se dijo, y justificaron esa decisión diciendo que revelar el audio podía tener un efecto paralizante sobre futuros testigos en investigaciones delicadas. En ese momento, nosotros, personas razonables, debimos haber sentido incomodidad. Porque si en realidad la prioridad era disipar dudas, si lo que querían era demostrar que Biden estaba bien, lo más sensato habría sido dejar que el país escuchara el audio con sus propios oídos. Pero no, el partidismo nos cegó, nos nubló el juicio. Muchos, yo incluida, preferimos creer que el transcript era suficiente, que Hurt era un republicano tratando de sabotear al presidente y que no valía la pena prestarle atención a los detalles. Ahora, bajo Trump, el audio finalmente salió a la luz y la historia es muy diferente. Es mucho más parecida a lo que nos decían los republicanos a pesar de su odio, a pesar de las teorías de conspiración y sus mentiras. Según un reporte de Político, el pasado 7 de mayo se supo que la administración de Trump tenía planes de publicar la entrevista de Robert Hurt a Biden. Aunque el material todavía estaba bajo el control del Departamento de Justicia, ya se estaban teniendo conversaciones para divulgarlo estratégicamente. Y apenas horas después, el audio fue entregado en exclusiva a Axios, el medio que terminó publicándolo. Axios publicó el audio junto a un análisis firmado por Alex Thompson, quien también es coautor junto a Jake Tapper de un libro titulado Pecado Original, la decadencia del presidente Biden y su encubrimiento y desastrosa decisión de postularse nuevamente, que se lanza esta misma semana. Todo perfectamente coordinado, porque si algo sabe hacer la maquinaria de Trump es golpear donde más duele y cuando más le conviene. Quiero que escuchemos parte de este audio. 2017, 18, that area? Yes, sir. Remember, in this time frame, my son is either been deployed or is dying. What was happening, though, 1 month ago died, May 30th, 2018. was it 2015 he died? 2015. I think it's 2015. We're in
I'm not sure the months are, but I think that was Yeah. That's right, Mr. President. And what's happened in the meantime is that Trump gets elected in November of 2017? 2016. All right. So, why do I have 2017 here? That's when you left office, January of 2017. Okay. But that's when Trump gets sworn in. Right. January. Right. Correct. Okay, yeah. Yo voy a ser sincera. Para mí, lo más importante es que a pesar de lo lento que Biden estaba, fue efectivo en cuanto a lo que se necesitaba en este país. Tenía un gabinete capaz, un equipo que trabajaba por el bienestar de los Estados Unidos. Pero Biden falló más que todo en lo que no quiso soltar. Porque si ya sabían que estaba desgastado, lo más lógico, lo más justo y lo más responsable era que anunciara desde el principio que no buscaría una reelección, que diera paso a una candidatura nueva con tiempo real para construir algo sólido. Pero no, se aferró al poder y cuando por fin se retiró, ya era tarde. Ya le había dejado una misión casi imposible a Kamala Harris con poco más de 100 días para hacer campaña. Y a ella no la puedo culpar. Yo no culpo a Kamala. La mayoría de las personas en su posición se habrían hecho a un lado, pero ella aceptó, sabiendo perfectamente que eso podía costarle su futuro político, porque el partido necesitaba a alguien necesitaba dar la cara. Y siendo sincera, sus manos estaban atadas. El trabajo de una vicepresidenta es apoyar al presidente, leal y públicamente. Estaba atrapada en el dilema clásico de la política. Cumplir con el rol que se espera de ti, demostrar la lealtad que el partido exige o hacer lo correcto para el país. Aunque eso significara decir en voz alta lo que ya muchos estaban susurrando y arriesgarse a que la tacharan de desleal al presidente al cual le estaba sirviendo. No podía salir a decir, sí, Biden es demasiado viejo, solo puede funcionar durante el día, olvida cosas críticas. Si lo hubiera hecho, el partido la hubiera destruido, la hubieran llamado traidora, la habrían dejado completamente sola, incluso hubiera sido criticada por los MAGA. Biden debió hacerse a un lado antes, pero no lo hizo. Se quedó ya sea por ego, orgullo, por no querer soltar el título del hombre más poderoso del mundo. ¿Quién sabe? Pero lo que hay es que también quienes los rodeaban, los que sabían y no dijeron nada, los que mintieron para mantenerlo en la boleta electoral, también son responsables. Ayudaron a entregarle este país a Trump por segunda vez. Y yo no digo que Kamala no hubiera podido ganarle a Trump. Lo que digo es que quizás si le hubieran dado más de 3 meses, realmente podría haberlo hecho. Lo que le faltó no fue talento ni capacidad política. Lo que le faltó fue tiempo. Su campaña hizo lo humanamente posible con lo que tenía, pero simplemente no hubo pista suficiente para despegar. No fue una campaña real, solo un salvavidas de último minuto lanzado demasiado tarde y sin cuerda. Yo celebré cuando Biden se retiró. Lo llamé un acto de valentía, de humildad, de heroísmo. Pero ahora lo veo por lo que realmente fue, un acto de cobardía, porque no lo hizo cuando aún podía marcar la diferencia. Esperó hasta que ya no quedara camino para revertir el daño, hasta que la maquinaria de Trump estuviera activada, imparable, y ya estuviera pintada a Kamala Harris como la cómplice, como una mentirosa, como alguien que encubrió a un hombre que ya no estaba en condiciones de liderar. Y ahora estamos atrapados con un hombre que está desmantelando este país pedazo por pedazo. La imagen de Estados Unidos en la basura, la economía inestable, nuestras alianzas globales fracturadas. Y de alguna manera China ahora es más popular que los Estados Unidos. Trump no hizo a America Great Again, hizo a China grande otra vez. Moody degradó nuestra calificación crediticia. Xi Jinping y Vladimir Putin son más populares que Trump. Nuestros aliados tienen miedo de hacer negocios con nosotros. Están buscando activamente alternativas porque ya no nos respetan y no confían en nosotros. ¿Y quién los puede culpar? Ya nadie nos cree y ya tampoco nos temen. No importa cuán efectivo haya sido Biden como presidente. No importa que haya sacado el país
país de una de las peores crisis en generaciones. Su legado ahora está manchado, porque al final se aferró demasiado y la historia se lo va a cobrar. Pero esa es solamente una parte de su legado. La otra parte, igual de innegable, igual de condenatoria, es el genocidio de los palestinos. El supuesto anciano bien intencionado que se olvidaba de todo, nunca se olvidó de que era un sionista declarado. Y eso no es solo una etiqueta. Gobernó como uno, financió como uno, protegió a Israel como uno, lealmente, sin condiciones y a costa de la verdad y la justicia. Biden no solo apoyó a Israel, lo habilitó, lo encubrió, les dio armas, les dio protección. Y mientras su administración decía en público estar poniendo límites a Netanyahu y a Israel, a puertas cerradas le dio luz verde para llevar a cabo uno de los genocidios más documentados en la era moderna. Lo que está ocurriendo en Gaza no es una guerra, no es complicado. Es limpieza étnica, es exterminio sistemático, es, sin lugar a dudas, lo más parecido al holocausto que el mundo ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y Biden lo aprobó y ahora Trump lo aplaude. Israel no se detendrá hasta borrar a cada palestino que aún recuerde, porque la memoria es resistencia, porque la historia es peligrosa y no quieren que el mundo recuerde cómo fue que empezó todo esto, que el Estado de Israel fue creado en el 1948, no es ese de la Biblia. Fue creado en el 1948 cuando las Naciones Unidas, junto con el Reino Unido y otras potencias occidentales, le entregaron más de la mitad del territorio palestino a sobrevivientes judíos blancos del Holocausto. ¿Por qué? Porque no podían vivir con su culpa, porque era más fácil cargar con su complicidad en el genocidio de Hitler si otro pueblo pagaba el precio. Y ese pueblo fue el pueblo palestino, porque al parecer esas personas en ese lado de tierra no tienen el mismo valor que las personas en Occidente. Y hoy los sionistas no se van a detener hasta acabar hasta con el último palestino vivo. Los han deshumanizado, los han reducido a terroristas para que al mundo no le duela cuando matan incluso a los niños. Inventaron la historia de que Hamás supuestamente había decapitado y quemado a 40 bebés en octubre 7. Una mentira grotesca diseñada para pavimentar el camino hacia el genocidio, para que cuando Israel comenzara su masacre, el mundo aplaudiera en lugar de intervenir. Pero fue una mentira. Hamás no decapitó ni quemó a 40 bebés. No hay fotos de eso, no hay testigos, no hay pruebas, solo propaganda. Tuvieron que echarse para atrás, aunque fue muy tarde porque ya esa mentira le había dado la vuelta al mundo. Israel, en cambio, sí lo ha hecho. Ha quemado, mutilado, decapitado niños palestinos. Y de eso sí hay fotos, hay videos, hay evidencia. Y el mundo mira hacia otro lado mientras esto sigue pasando. Nadie se atreve a detenerlos. Por eso, el verdadero legado de Joe Biden se escribirá en 2 líneas. Habilitó el genocidio del pueblo palestino y le abrió la puerta a Donald Trump para regresar y desmantelar una democracia moribunda. Lo que alguna vez fueron los Estados Unidos de América ya no son más que los estados hundidos de América. Y por eso tenemos que hacerlo mejor, como ciudadanos, como votantes y como demócratas. No podemos simplemente pasar la página como si nada de esto hubiera pasado, no sin antes entender en qué fallamos y exigir rendición de cuentas real a quienes nos llevaron hasta aquí, a quienes nos trajeron a este momento, a esta nueva realidad. Si hay algo que debe diferenciarnos de los MAGA, es que en nuestro partido el fracaso tiene consecuencias. Las mentiras no se aplauden y no se aceptan. No coronamos reyes, no protegemos egos, sostenemos la línea incluso cuando incomoda. Decimos la verdad aunque duela. No podemos dejar que quienes nos llevaron al borde del abismo pretendan ahora ser quienes nos sacarán de él. Necesitamos liderazgo valiente, honesto y sin disculpas. Necesitamos más AOCs, más Jasmine Crockett's, menos donantes de IPAC y más poder en los movimientos de base. Necesitamos voces más jóvenes, luchadores más feroces y personas cuya única lealtad sea con el pueblo de los Estados Unidos, no con Israel, no con las corporaciones y no con la maquinaria del partido. Necesitamos líderes que no tengan miedo de decir la verdad, que no teman perder donantes, que no teman admitir cuando se equivocan y que no teman decir la verdad, que no teman perder poder si eso significa
hacer lo correcto, porque nosotros, el pueblo, merecemos algo mejor. Merecemos ser la prioridad, no a veces, siempre. Y si realmente queremos reconstruir lo que este país se suponía que debía ser, este trabajo comienza con la verdad, con la valentía y con un partido dispuesto a elegir la justicia por encima de la comodidad. De lo contrario, vamos a seguir perdiendo y la próxima vez no será solo contra Trump. Perderemos todo. Y esto viene de una demócrata que cree que debemos y podemos ser mejores. Podemos liderar y mostrarles a ellos que nosotros sí somos mejores. Antes de irme, quiero recalcar que lo que le está pasando a Biden es doloroso y que Biden se ha convertido en una de las por lo menos 2 millones de personas que serán diagnosticadas con cáncer en el 2025. Y mientras personas como Biden tienen la fortuna de que serán tratados por los mejores doctores de este país, el resto de nosotros posiblemente no tendremos acceso a lo mejor, tal y como va a poder Biden. ¿Por qué? Porque tenemos a personas como Donald Trump desfinanciando la investigación para encontrar la cura del cáncer. Porque sí, señores, Donald Trump está desfinanciando este tipo de investigaciones y a universidades como Harvard que decidieron no convertirse en un brazo más del gobierno de Donald Trump y en lugar de capitular decidieron pelear. Ahora les está quitando este tipo de financiamiento con el que contaban para precisamente investigaciones contra enfermedades como el cáncer. Como ya saben, mi abuelo murió de lo que le acaban de diagnosticar a Biden y definitivamente espero que logren acatar esto agresivamente para que Biden pueda vivir por muchos años más y que no tenga el deterioro de salud que yo vi en mi abuelito. Así soy, digo lo que pienso y cuando me equivoco también admito mis errores. Así que si les gusta este tipo de videos y quieren mantenerse informados en esta dictadura de Donald Trump conmigo, no olviden suscribirse a mi canal, dar like, comentar, porque eso en realidad impulsa el video para que le llegue a más personas, para que se viralice y así tener una comunidad mucho más grande. Y si quieren y pueden apoyar mi trabajo de una manera monetaria, también pueden hacerse miembros de mi canal y pueden también, al hacerse miembros, tener acceso a este tipo de videos más temprano que los demás. Nos vemos en la próxima. Gracias.